Hola amigos, por fin es viernes y como ya leyeron en el título del video, hoy vamos a saber cómo crear nuestra propia iglesia. Así que vengan esos tambores. Comenzamos. Este tema lo elegí porque alguna vez estuve sentada en una banca de la iglesia y me puse a pensar, ¿cómo es que se crea una iglesia? ¿Cómo la puedes ir a registrar? ¿Se le tiene que poner un nombre específico a esa iglesia o yo le puedo poner mi propio nombre? Entonces es por eso que quise hacer este video para decirles y así yo autoaprender cómo crear mi propia iglesia. Antes de comenzar a crear tu propia iglesia, debes de saber que existe una ley que regula todo esto. Y en México la ley se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Repito, es ley mexicana, así que si tú eres venezolano, colombiano o de otro país, pues no aplica en tu país, ¿no? Entonces también quiero extenderles una invitación a ustedes y que nos escriban acá abajo en los comentarios cómo se llama la ley en su país, la ley relacionada a cómo crear tu propia iglesia. En México, repito, es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En el artículo 7º de esta ley vienen algunos puntos que tú debes de acreditar para poder registrarte como una asociación religiosa. Vienen 5 puntos, de los cuales se los voy a resumir y voy a tratar de explicárselos mejor. Y si les interesa esto, pues saquen su libreta y anoten las cosas que van a necesitar para crear una iglesia. El primer punto que debes acreditar para tener tu propia iglesia es que debes tener, ya sea en digital, unas fotos donde tú estés difundiendo todo lo que quieras dar a conocer de tu propia iglesia o la iglesia que vas a formar. Ejemplo, si yo quiero dar a conocer la religión de Iglesia Adoramos a los Tacos, entonces yo debo de anexar fotos de cómo estoy diciéndole a las personas que amen y se vengan conmigo a adorar el taco. Todas las actividades que tú quieras realizar en tu culto o tu iglesia, debes de acreditarlo como dije anteriormente. Pero todas estas actividades que tú vayas a realizar o que hayas realizado, debes de tener un mínimo de 5 años y además establecer un domicilio en el territorio mexicano, ya sea una iglesia pequeña en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Puebla, en donde quieras, pero debes de tener un mínimo de 5 años estando activamente. El tercer punto para que tú puedas acreditarte como una asociación religiosa es que debes de tener los suficientes muebles para todas esas personas que vienen a tu culto a adorar lo que tú vayas a creer o en lo que tú estés adorando. El ejemplo que puse yo es que adoremos a los tacos, porque hay muchas personas que adoramos a los tacos. Si eres de México, obviamente adoras los tacos. Si no eres de México, pues quizás adores los tacos. Y si no, pues deberías adorar los tacos. En fin, ejemplo, ¿no? Yo tengo ya un establecimiento y tengo 30 sillas y unas mesas. Entonces, esas son necesarias para todas las personas que están viniendo a mi culto, a mi religión, a lo que tú quieras. Entonces, si tú tienes 10 sillas en tu establecimiento, pero realmente solo va una persona y esa persona eres tú, pues no va a ser suficiente para poder acreditar y que te digan, sí, tienes derecho a ser tu asociación religiosa. Entonces, ahora sí que es mucha publicidad y decirle a la gente o a tus amigos, oye, estoy creando esta religión que se trata de esto, del otro y de esto. Entonces, debes de tener ahora sí que buena publicidad y también buen dinero para poder comprar esos muebles. El cuarto punto para que tú puedas crear tu propia iglesia o tu propia religión, debes de tener ya plasmado o por escrito tus estatutos o tus propias normas. Entonces, si yo voy a crear mi propia iglesia que se llama Iglesia Todos Adorando al Taco al Pastor, por ejemplo, entonces yo debo de tener mis propias normas y decir, de lunes a viernes se va a adorar al taco de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Ejemplo. Otro estatuto, solo los niños deben de venir más temprano o así. Entonces debes de estructurar
todo tu ordenamiento interno de tu propia religión. Claro, porque la Constitución, como sabemos, es la ley máxima de todo el país, que es México. También en el cuarto punto nos dice que debes de poner a tu representante o a tus representantes de la iglesia, que se llaman ministros o pastores, o como tú le quieras llamar. Entonces, si tú vas a crear tu propia iglesia, debes de tener ya con tu norma o tu reglamento interno, y también ponerte, ejemplo, si te llamas Juanito Pérez Sánchez, le pones Juanito Pérez Sánchez, voy a ser el ministro de la iglesia, adoremos al taco al pastor. Tenemos 1000 personas que ya están integradas en esta iglesia con el domicilio de tal, y entonces debes de tener todo por escrito para después ya irte a registrar. Si escuchan risas a lo largo del video, disculpen, pero creo que Diosito ya se enojó y me está mandando fondos de risas muy maquiavélicas. Y bueno, en fin, el quinto punto dice que debes de estar contemplado todo lo que tú vayas a hacer de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, fracción primera y segunda, de las cuales dice que las personas que vayan a crear su propia iglesia o una asociación religiosa deben ser mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización. También nos dice, como tú ya creaste tu asociación religiosa, tú ya tienes el derecho o las obligaciones de contraer actos jurídicos, ya sea compraventa de muebles para tu propia iglesia, y en fin. En el artículo octavo también nos da un derecho de que tú le pongas el propio nombre a tu iglesia y no le copies el nombre a alguien más. Entonces, como mi iglesia se va a llamar Iglesia Adoremos a Taco al Pastor, tu iglesia puede ser Adoremos a Pokémon, adoremos las carnitas, adoremos las tlayudas, adoremos a la piedra, adoremos a lo que tú quieras, o simplemente pones iglesia y pones tu propio nombre. Entonces, este artículo contempla eso, que tú puedes poner tu propio nombre a tu iglesia. Ustedes estarán preguntando, entonces, si yo creo mi propia iglesia, ¿voy a ganar mucho dinero y voy a tener mi propio país como el Papa en Italia? Pues no. O sea, una asociación religiosa en México es sin fines de lucro. Quiere decir, como sabemos, la iglesia ya es sin fines de lucro. Lo que quiere decir es que tú debes de buscar personas que te patrocinen o que te donen dinero o muebles, o depende de lo que tú estés creando o la religión que tú vayas a creer, ¿no? Como en mi caso, yo voy a poner la de Adoremos al Taco al Pastor, entonces puedo pedirle a mis ovejitas, a mis pastores, al nombre que tú le vayas a poner, y les puedes decir, oigan, cada persona va a traer 1 kilo de tortillas y alguien va a traer otro kilo de carne para seguir adorando a los tacos. Entonces, sé que es un ejemplo muy chusco, igual y sin sentido o algo así, pero bueno, es el que se me antojó y pues ya está. Entonces, otro de los requisitos para que tú crees tu propia asociación religiosa es que debes de tener 18 años. En México, esa es la mayoría de edad. Entonces, si tú tienes 10 años o 14 y tú quieres decir, quiero una religión donde adoremos solo a Pokémon o a cualquier personaje de anime o de caricatura, pues todavía te falta. Entonces, solo las personas mayores de 18 años pueden registrarse como una asociación religiosa. También en el artículo 12 de la ley que les dije en el inicio del video, nos dice quién es un ministro de culto. Ahí te dice cuál es la persona o quién es el representante de este culto. También el artículo 21 de esta ley nos dice que tú, como representante de tu propia iglesia, debes de dar tus actividades o tus pláticas, sermones o como le quieras llamar, en lugares específicos. No debes de dar tus pláticas, oraciones o lo que tú quieras en el parque, en la calle, en la agencia, en el municipio, no. Debes de tener ya una estructura o un lugar específico donde tienen que ir a adorar. Claro, puedes hacer una actividad en el aire libre o en un área pública, pero debes de pedirle permiso a la Secretaría de Gobernación. Entonces, preferiblemente, renta un lugar o con tus pastores, ovejitas o seguidores o como le quieras llamar, pues
puedes juntar y crear o tu propia iglesia. Ya sabemos que todas las iglesias de México y en Oaxaca también hay demasiadas, pues las personas siempre cooperan, que te dicen yo te dono esto, yo te dono el otro y así se va formando tu propia iglesia. Y puedes poner tu propia iglesia con la estructura que tú quieras. Puedes hacer un círculo, un cuadrado, un rectangular, la forma que tú quieras. Vamos a hacer un breve resumen de todos los requisitos para crear tu propia iglesia. El primero es tener 18 años. El segundo, ser mexicano por nacimiento o por naturalización. 3, tener las actividades ya realizadas por lo menos 5 años y con un domicilio establecido. Quiere decir que si tú rentas una casa o un inmueble en un lugar de Puebla, Chiapas, Morelos, donde tú quieras, debes de tener ya actividades hechas o por lo menos tener seguidores y darte a conocer de lo que tú estés difundiendo o lo que tú estés enseñando. También debes de tener los suficientes muebles en tu iglesia o en tu inmueble, porque si tienes 50 sillas pero solo van 2 personas, pues no hay mucha coherencia y es probable que no te acepten tu registro. También otro requisito es tener tu estatuto o tu propio reglamento interno. Ya debes de ir escribiéndolo y decir, bueno, mi religión se llama así. Los 5 principios o los 5 valores primordiales son estos. Y así te vas desglosando. También en tu reglamento debes de poner quién es la persona que va a dirigir toda esta iglesia. Y pues hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y hayan tomado nota de los requisitos primordiales para que tú puedas crear tu propia iglesia. También en la caja de la descripción les voy a poner el link para que puedan ir directamente y registrar su religión. Si alguno de ustedes logra registrar su propia religión, porfa manden unas fotos, videos o el link de la página o de su religión para conocerlo y saber que este video les ayudó a crear su propia religión. Y si alguien hace una iglesia donde diga adoremos a los tacos, por favor invítenme, yo coopero con las tortillas. Y si les gustó el video, ya saben, darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse porque ya casi llegamos a los 100. Nos vemos en el próximo video. Bye.